Hola a todos y bienvenidos a esta primera entrega del curso en Logística y Transporte Internacional que desde Creando Valor para su organización hemos diseñado. Bien, en esta primera entrega vamos a hablar de los aspectos generales del transporte internacional, centrándonos en 4 puntos. El primero de ellos será ver e investigar qué tipo de gestión vamos a necesitar para realizar una operación de transporte internacional. Si optamos por una subcontratación de esta gestión o por una gestión propia de la misma. Seguiremos hablando de las generalidades del contrato de transporte, de cada una de sus fases y cada una de sus modalidades. Continuaremos hablando de lo que es la preparación de la mercancía para el transporte internacional. Veremos la diferencia entre lo que es el envase y el embalaje de la carga que vayamos a transportar. Y finalizaremos hablando de los aspectos básicos del contrato de seguro de transporte, de los elementos que constituyen ese contrato y de la póliza de seguro, qué son las condiciones generales y qué son las condiciones particulares. Bien, esperamos que esta primera entrega sea interesante. Un saludo y muchas gracias. Hola a todos y bienvenidos a esta primera entrega del curso en Logística y Transporte Internacional. Me llamo Juan Antonio Marco Montes de Oca y os voy a acompañar durante la misma. Como hemos podido ver en el vídeo de introducción, vamos a ver en esta primera entrega los aspectos generales del transporte internacional. En concreto, vamos a ver en el 1.1 de esta primera entrega, bueno, pues qué tipo de gestión logística se va a necesitar en nuestra organización. Si nos vamos a decidir por subcontratar los servicios de logística y transporte internacional o los vamos a gestionar de manera propia. En el segundo punto de esta entrega veremos un poco las generalidades del contrato del transporte internacional, qué elementos los constituyen, etcétera. En la tercera parte de esta entrega veremos qué tipo de preparación necesita la mercancía para que se realice de manera correcta el transporte internacional y, como último punto de esta entrega, pues los aspectos básicos del seguro de transporte. Bien, lo primero que tiene que analizar una organización cuando se plantea realizar una operación de transporte internacional o de logística internacional es si esta labor, esta gestión, realizarla o subcontratarla de manera externa. Bien, la tendencia hoy en día es subcontratar estos servicios y utilizar los recursos propios de la empresa, aquellos que constituyen, por así decirlo, los costes fijos de la empresa, a las actividades que realmente generan valor a sus productos, que generan valor y que es percibido este valor en el cliente final. Entonces, la tendencia hoy en día es subcontratar estos servicios. Porque la ventaja competitiva normalmente las empresas de hoy en día, las organizaciones de hoy en día, la centran en sus productos estrellas y no en, por así decirlo, la logística de llevar esos productos a los puntos de venta. Bueno, esa es la tendencia general. Luego ya entrando en concreto en cada organización, pues a lo mejor, dependiendo del volumen de exportaciones que haga dicha empresa, el número de operaciones de transporte internacional que haga dicha empresa, a lo mejor les es más interesante pues tener un departamento más pequeño o más grande que debido al volumen de estas operaciones pues interese tener de manera fija ese departamento de la organización y que bueno pues haga de una manera efectiva dichas operaciones y no tener que subcontratarlas. Pero bueno, eso depende un poquito de la organización y habría que estudiarse en cada caso concreto. Bien, una vez que nos decidimos por subcontratar o por gestionar de manera propia, llegamos a ver qué nivel de subcontratación queremos. Es decir, una vez que optamos por subcontratar, por ejemplo, bueno, pues hasta dónde llega esa subcontratación. Si nos van a hacer un servicio integral o si simplemente van a dedicarse a hacernos una serie de actividades logísticas concretas dentro de lo que va a ser toda la operación de exportación. Entonces es otro aspecto importante que tienen que valorar también las organizaciones.
Bien, externalizar o subcontratar tiene una serie de ventajas como pueden ser, bueno, pues evidentemente que se reducen los costes fijos y convirtiendo estos en variables, es decir, solamente incurriendo en una serie de costes cuando estas operaciones de transporte internacional se realicen. Evidentemente, al no tener el dinero, por así decirlo, inmovilizado con una serie de costes fijos, pues se puede hacer frente, por ejemplo, a cualquier inversión que pueda surgir, cualquier gasto que pueda surgir, cualquier oportunidad de inversión que pueda surgir para nuestra organización. Es lo que se denomina el coste de oportunidad. Y, por supuesto, nos va a permitir centrar nuestros esfuerzos, dirigir todos nuestros recursos hacia lo que es la actividad principal de nuestra organización, lo que nos va a dar la ventaja competitiva en el mercado donde estemos operando. ¿Qué desventajas tiene externalizar? Bueno, pues básicamente que perdemos la autonomía, el contacto con el cliente final. Muchas veces el tener un servicio logístico propio es que mantenemos un contacto muy estrecho con el detallista final que nos informa de, bueno, pues si nuestros productos están funcionando o no están funcionando o por qué del éxito o por qué del fracaso de nuestros productos respecto a los consumidores finales. Entonces, bueno, pues tenemos que esta desventaja externalizando estos servicios logísticos porque perdemos parte de esta autonomía. Y bueno, pues también que nos ponemos en manos de estas empresas que van a hacer estas operaciones de transporte porque depende todo de ellos. Llega un momento en que nosotros ya no podemos operar sobre los productos y son estas empresas las que trabajan con ellos, llevándolo o dirigiéndolo por los canales de comercialización hasta el consumidor final. Otro aspecto también importante dentro de las desventajas a externalizar es encontrar la empresa o la entidad eh, que vaya a realizar estas operaciones de transporte. Al principio es muy costoso porque bueno, pues son dos empresas que tienen que operar de manera íntima, que tienen que estar muy coordinadas y esto al principio cuesta un poco y hay veces que cuesta tanto que se rompe la relación y bueno, pues se opta por contratar a otro, por así decirlo, otro operador logístico, otro operador de transporte con el que se pueda trabajar mejor. Entonces, bueno, pues todo tiene sus ventajas y todo tiene sus desventajas. Bien, vayamos ya con las generalidades del contrato de transporte. Bien, en primer lugar, ¿qué es un contrato de transporte? Bueno, pues es un documento simplemente en que el portador, en este caso la empresa transportista, se obliga frente a otra, al cargador, es decir, la empresa que vende un producto, a trasladar este producto desde un origen a un destino. Y ponerla, pues eso, a disposición del destinatario en el lugar y en las condiciones pactadas por ambas partes. No tiene más. Eso sí, los elementos del contrato suelen ser dos. Elementos, por así decirlo, personales. Existe un cargador, que es el que, por así decirlo, expide la mercancía, un portador, un transportista, que es el encargado de llevar esa mercancía desde un origen a un destino, y, por supuesto, claro, evidentemente, un destinatario, un consignatario que va a recibir esa carga. Por supuesto, va a haber también una serie de elementos reales, como son, evidentemente, la carga, la mercancía, el producto a transportar y el precio del servicio de transporte. Entonces, lo que es el contrato de transporte va a estar formado por unos elementos personales y por unos elementos reales. Bien, todo proceso de contratación tiene, por así decirlo, varias fases, en concreto tres. La primera fase es, bueno, pues se realiza un estudio previo, por así decirlo, de la operación de transporte, que tiene que ver con el requisito, con el envío a realizar. Por ejemplo, la urgencia, el origen, el destino, el tipo de mercancía, su peso, su volumen, si es perecedera, si es peligrosa, etcétera. Después hay una segunda fase que es, bueno, pues un poco ver qué proveedores existen en el mercado que nos puedan realizar ese porte y, bueno, pues elegir la oferta que más nos convenga.
Y existe una tercera fase, que es una vez que se elige a la empresa que nos va a realizar este transporte, pues es formalizar el contrato y bueno, pues confirmar en cada uno de sus pasos que ese contrato se lleva a buen término y bueno, pues controlar un poquito la recepción de esa mercancía y que ésta se realiza de manera adecuada, ¿eh? Evidentemente, si existiera un perjuicio, pues también encargarse de pues acudir a los organismos donde bueno, comenzar un litigio por los pérdidas y daños. Bien, existen una serie de aspectos importantes dentro de la contratación del transporte. Primero, aspectos comerciales, si es que la empresa que se va a dedicar a hacernos el porte, bueno, pues aparte de realizarnos, por así decirlo, el transporte desde un origen a destino, nos va a llevar el producto a través de unos canales de comercialización. Entonces esto debería de quedar bien reflejado en el contrato, ¿eh? Aspectos técnicos, bueno, pues aspectos técnicos como las características, las dimensiones, la capacidad de carga, la rapidez, los medios de manipulación con los que se va a tratar la carga, ¿eh? Los costes y las tarifas, evidentemente, del porte a realizar, ¿eh? Y por último, pues lo que es la contratación, ¿eh? La contratación que va a estar regida en lo que es el contrato de transporte por un marco jurídico y por una carta de porte que siempre va a tener que acompañar a la carga. Bien, vamos a ver ahora un poco las modalidades de contratación de transporte internacional, ¿eh? Existen básicamente tres modalidades y esto se va a repetir en casi todos los transportes, tanto por carretera, vía férrea, vía marítima, aérea o multimodal, ¿eh? Bien, el primero de las modalidades de contratación se denomina libre o bajo demanda. Y esto, bueno, pues es simplemente que se acuerda con la empresa portadora del transporte, pues un servicio puerta a puerta, un servicio discrecional de mis productos, ¿eh? Simplemente es eso, ¿eh? Se suele realizar, evidentemente, para grandes cantidades de carga, ¿eh? Porque aquí se practica lo que es la economía de escala, más volumen de carga, más operaciones y por tanto disminuye el coste de la empresa que te vaya a realizar el porte. La segunda modalidad es por línea regular. Se suele hacer ubicando la carga, maquetándola, empaquetándola en lo que van a ser las unidades de transporte logístico, como pueden ser contenedores o vagones completos, este tipo de contratación sigue una ruta establecida, como por ejemplo puede ser las de una naviera que tiene una serie de escalas por las que va pasando el barco y se va consolidando y desconsolidando carga, ¿eh? Y luego la última modalidad de contratación de transporte es por consolidación o grupaje, es decir, organizaciones que su volumen de exportación no es tan grande como el de otras, pero que sí que tienen necesidad de exportar sus productos, de vender sus productos, de realizar una operación de transporte internacional con sus productos, pero que lo tienen que hacer en pequeños envíos, ¿eh? Estos son aquellos que, por ejemplo, no llegan a ocupar todo un vehículo, ¿eh? Bueno, pues el espacio del vehículo es compartida por varias organizaciones que tienen como destino, tienen el mismo destino, ¿eh? Entonces, bueno, también se realiza en régimen de línea regular, como el anterior. Bien, evidentemente, dependiendo de la carga, pues existirán unas normas predeterminadas para su transporte, ¿eh? Por ejemplo, de las mercancías peligrosas, bueno, pues por carretera existe el acuerdo ADR, por ferrocarril el RIT, por marítimo el convenio IMO o IMDG y el aéreo, bueno, pues el anexo 18 del convenio de Chicago, ¿eh? También existen otras normas, por ejemplo, para mercancías a temperatura controlada. Esto es típico de los bienes perecederos como frutas, alimentación, etcétera, que bueno, pues están constituidos por el Acuerdo sobre Transporte Internacional de Mercancías Perecederas y sobre Vehículos, denominado ATP. También el régimen de transporte de animales vivos, que en España, por ejemplo, es de aplicación la Ley 8/2003, y de transportes especiales, que son aquellos portes que superan la dimensión del vehículo logístico de transporte. Bien, entramos ahora en lo que va a ser la preparación de la mercancía para el transporte, ¿eh? Es importante una adecuada preparación, básicamente por tres razones.
Primero, porque mediante el correcto diseño del envase y del empaquetado del producto y de su embalaje logístico, pues vamos a lograr que se proteja las mercancías durante el trayecto y bueno, pues se optimicen los costes de su traslado. Por otro lado, bueno, pues también hacemos que este correcto embalaje, sobre todo, y también de envase, por supuesto, cumpla la normativa aduanera tanto del país del que se exporta el producto como del país que importa. Eh, por ejemplo, temas de identificación o etiquetado son de los más mirados en las aduanas. Y por tanto, también esto ya más en referencia al envase, debe adaptarse, por supuesto, a los tamaños, gustos y requisitos del consumidor, que al fin y al cabo es el que va a comprar el producto. Bien, hemos introducido este apartado en la presentación porque muchas veces no queda clara la diferencia entre lo que es un envase y un embalaje, ¿no? Bien, el envase simplemente pues contiene, protege, pero sobre todo presenta de forma atractiva el producto para su venta al consumidor final, que es totalmente diferente a lo que es un embalaje, que su función es otra, no es tanto resultar atractivo al cliente como que sea que provea al producto de un transporte eficiente a lo largo de toda la cadena de suministro. Aunque bueno, hoy en día también, nada más que tenemos que ver empresas importantes del mueble, como por ejemplo IKEA, es también un aspecto, se junta bien un poco el aspecto estético con el embalaje logístico. Bien, en cuanto a la preparación de la mercancía, bueno, pues existen una serie de normativas, ¿no?, que nos vamos a entretener en ellas, o lo dejamos ahí en la presentación para que lo leáis tranquilamente, pero sí que nos gustaría hacer hincapié en lo que van a ser las unidades de transporte intermodal, las denominadas UTI. Bien, la unidad de transporte internacional por excelencia es el palé o palet, dependiendo de qué profesional lo diga. Va a ser la principal. Después, seguida a muy corta distancia, va a ser el contenedor, que es donde, por así decirlo, va a quedar confinada la carga a lo largo de su transporte. El semirremolque y la caja móvil. Son los 4 tipos de unidades de transporte intermodal más utilizadas en el transporte internacional. Vamos allá ya con los aspectos básicos del seguro de transporte. Vamos a ver, el seguro de transporte es simplemente un contrato en que el asegurador es el que asume los daños y pérdidas tanto del vehículo que transporta la carga como de la carga que lleva contenida en dicho vehículo durante su transporte por medio de cualquier medio de transporte. Es decir, y esto lo tenemos que tener claro, no es lo mismo hablar del contrato de transporte que del seguro de transporte. El contrato de transporte se establece entre el cargador, el remitente y el porteador, la empresa que va a realizar el transporte de la carga. Mientras que el contrato del seguro de transporte se va a realizar entre el tomador y el asegurador. Es decir, sobre la misma operación, que no es nada más ni nada menos que el llevar una carga o un producto desde un punto de origen a un punto de destino, la operación es la misma, tanto para el contrato de transporte como para el contrato de seguro, pero los agentes que van a intervenir en ambos contratos son diferentes. Bien, como hemos hecho antes para el contrato de transporte internacional, vamos a ver los elementos del contrato de seguro de transporte internacional. Hay una serie de figuras que conviene repasar y tener muy claras antes de cerrar un contrato de seguro de transporte internacional. Primero, ¿quién es el tomador? Y esto es muy parecido a lo que se contrata en un seguro vulgar de coche de cualquier particular. De cualquier coche que tengamos nosotros, pues tiene estas figuras también determinadas. Primero, el tomador es quien contrata el seguro y paga la prima. El asegurador es la compañía aseguradora. El asegurado expresa que posee el interés, empresa que posee el interés expuesto al riesgo. El beneficiario es quien cobrará la indemnización del seguro. El riesgo es la posibilidad de que ocurra un siniestro. El siniestro es la materialización efectiva del riesgo. Y el daño, por así decirlo, son los efectos del siniestro. La cobertura, por así decirlo, son los riesgos que quedan cubiertos por el asegurador. La suma asegurada es la cobertura económica que nos da el asegurador, es decir,
el tope superior de dinero que nos va a dar el asegurador si ocurre el siniestro. Y bueno, la prima es el importe o precio que paga, que cobra el asegurador por prestarnos esa seguridad en caso de daño. Bien, esta prima se puede pagar en función de la mercancía que se transporta, los medios de transporte utilizados, la ruta y fases de la cadena de suministro y también del perfil de riesgo del asegurado. Esto es como en cualquier vehículo particular, un coche particular. Dependiendo de si el conductor ha tenido muchos o menos percances, bueno, pues tiene un perfil de riesgo diferente a otros. Bien, esto lo vamos a pasar porque es prácticamente igual que lo anterior. Se puede clasificar los tipos de seguro de transporte internacional por tres vías. Primero, por el modo de transporte a utilizar. No es lo mismo contratar un transporte terrestre con transporte por ferrocarril, marítimo o aéreo. El objeto asegurado, es decir, hay que ver el tipo de carga que se transporta y, por supuesto, la duración del seguro. Se puede contratar un seguro por operación, por temporada o por un periodo de tiempo prolongado. Bien, la póliza del seguro de transporte simplemente es el documento físico que atestigua que existe un contrato de seguro de transporte. Simple y llanamente, no es nada más que eso. Como todo contrato o póliza de seguro de transporte, pues va a tener dos partes bien diferenciadas, lo que son las condiciones generales, que son donde se recogen las estipulaciones comunes para todas las pólizas del mismo rama o sector, y una serie de condiciones particulares que son las que atañen a esa operación en concreto, a ese asegurador en concreto y a ese asegurado en concreto. Bien, tanto las condiciones generales como las particulares van a quedar referidas en un certificado de seguro que debe de acompañar a la carta de porte en todo el trayecto de la carga. Que se pierda este certificado de seguro que no acompaña la carta de porte no quiere decir que no exista, que ese porte no esté cubierto por un seguro. Pero bueno, siempre conviene que acompañe a la carga. Bien, existen una serie de coberturas de ámbito internacional que vienen marcadas por el Instituto de Aseguradores de Londres, por el ICC. Son conocidas como las cláusulas inglesas y básicamente son de tres tipos. La cobertura C, la de menor cobertura, la B es la de cobertura intermedia y la A, que es la de más amplia difusión y que más se utiliza, es parecido al todo riesgo de los vehículos particulares por carretera, pero no llega tanto. En el transporte internacional no existe cobertura a todo riesgo. Y bueno, esto ha sido todo por esta primera entrega. Espero que os haya parecido interesante y que bueno, pues nos veáis en las siguientes entregas de este curso. Un cordial saludo y un abrazo a todos.